salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo siempre aquí. Consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo hoy me aparto de toda vanidad, para consagrar la vida a mi Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiado en Él podré vencer aquí. Segura es la victoria y elevo mi canción, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Bien sé que Cristo en gloria muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un bello hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, el creyente fiel con Él ha de morar. Entrado en su gloria, pesar no sentiré, pues contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Muy buenas a todos, mis queridos amigos y hermanos que me escucháis nuevamente a través de este medio. Estamos ya a punto de comenzar el sábado y me gustaría que pudiésemos tener también una meditación en esta tarde. Así que antes de comenzar, quisiera que pudiésemos orar juntos. Ahí donde estés, te invito a orar conmigo. Querido Padre, que estás en los santos cielos, te damos infinitas gracias, Padre, porque un día más nos has cuidado, nos has protegido, estamos con bien y con salud. Te quiero rogar también, Padre, que puedas estar con aquellos hermanos, aquellas personas que de alguna forma están enfermas, están sufriendo y padeciendo algún problema físico o también tienen problemas espirituales, Señor. Te pido que tú puedas dar salud no solo al cuerpo, sino al alma. Te lo ruego en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, quisiera compartir en esta tarde algún versículo de la Escritura. Así que si quieres acompañarme y tienes la Biblia a mano, te voy a invitar a que puedas buscar Juan capítulo 6 y vamos a leer los versículos del 66 al 69. Dice allí la palabra de Dios: desde entonces muchos de sus discípulos lo dejaron y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis iros vosotros también? Simón Pedro respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Santo de Dios. Qué palabras más hermosas que le dice Pedro a Jesús. Desde luego que era un momento crítico en el ministerio de Jesús. El texto bíblico dice que grandes multitudes le seguían. Mateo 4:25 dice que lo siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Una gran multitud seguía a Jesús en ese ministerio que estaba desempeñando. Mateo 19:2 también dirá: y lo siguieron grandes multitudes y sanó a muchos de ellos. Es interesante ver cómo había una gran cantidad de gente, una gran cantidad de discípulos que seguían a Jesús, no solamente los 12. Pero el texto bíblico dice: desde entonces, la palabra de alguna forma está delimitando un antes y un después. Y después de ese momento del cual habla la Escritura, dice que muchos decidieron, ¿verdad?, volverse atrás, dejar de seguir a Jesús. Porque evidentemente,
seguir a Jesús no era fácil. Evidentemente, lo que entrañaba, el sacrificio que entrañaba, el poder seguir a ese nuevo Mesías o a ese nuevo Maestro, no era fácil. Pero al principio, ¿verdad?, había una gran mayoría que seguía al Maestro. Quizá porque despertaba en sus seguidores grandes expectativas. Jesús levantaba grandes expectativas entre esa multitud. Supongo que muchos dirían, bueno, con Jesús no se pasa hambre. Multiplica el pan, multiplica los peces. Y muchos lo seguían por el interés. De hecho, Jesús, ¿verdad?, más adelante vamos a leer un versículo donde Él lo reseña, ¿verdad? Con Jesús no se pasa hambre. Además, es un médico extraordinario, porque todo lo cura. Es como la panacea, ¿verdad? El médico, ¿verdad?, que todo lo cura. Con Él no hay enfermedad que se resista. Hay que ir a Él para que nos sane, ¿verdad? Además es un gran maestro, da gusto escucharle. Da buenos sermones, buenos cultos, ¿verdad?, que de alguna forma nos llenan. Y supongo que habría muchos seguidores que por muchos motivos, ¿verdad?, seguían a Jesús. Pero Pedro dice algo muy interesante. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. En ti podemos encontrar la salvación. Y de alguna forma muchos de los seguidores de Jesús no habían entendido eso. Evidentemente Jesús hacía milagros. Jesús quería el bien y el beneficio del ser humano. Pero sobre todo había un objetivo en la misión de Jesús. Y era el salvar a la raza caída. Salvar al ser humano. Y muchos parece que perdieron de vista lo importante. El poder encontrar en Jesús no solo alguien que los alimentara, no solo alguien que los sanara, sino alguien que los salvara de una muerte segura, de la muerte eterna. En cuanto vieron de alguna forma que sus proyectos de vida no encajaban con los proyectos del Mesías, muchos escurrieron el bulto. ¿Sufrimiento por Cristo? No. ¿Padecer por Cristo? No. ¿Sacrificar cosas por Jesús? No. Y de alguna forma eso hizo que muchos se decantaran del otro lado de la balanza. Hoy en día son muchos los que quieren también seguir a Jesús, pero escogiendo el camino fácil, las cosas bonitas, las cosas extraordinarias que nos brinda el Evangelio, pero sin sacrificio, sin poner nada de nuestra parte, sin sacrificar nada en el altar, ¿verdad?, que pone el Señor delante de nosotros. Nos gustan sus promesas, pero no queremos nada que entrañe sufrimiento, que entrañe de alguna forma sacrificio o condiciones. En pocas palabras, un Jesús a la carta. El mismo capítulo 6 de Juan, me podéis acompañar en vuestras Biblias, ¿verdad? En el versículo 26, Juan capítulo 6, versículo 26, allí dice Jesús, respondiendo Jesús, os aseguro que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, que el Hijo del Hombre os dará. Sobre él el Padre Dios colocó su sello de aprobación. Jesús de alguna forma invita, ¿verdad?, a sus seguidores, no me sigáis por lo material, no me sigáis por el alimento físico, seguidme por el alimento espiritual, por aquello que os puede beneficiar y os puede ayudar para alcanzar finalmente la vida eterna. Y a veces hay que sufrir, a veces eso requiere de alguna forma esfuerzo de nuestra parte, requiere de sacrificio. No todo es un camino de rosas, ¿verdad? Jesús es la solución a nuestros pecados, es la solución a nuestros problemas. Pero sin embargo, muchos no buscan esa solución, sino que buscan lo material antes que lo espiritual. Y a partir de ese momento,
¿verdad? En este contexto, ya eran pocos los que seguían a Jesús, y Jesús empezó a caminar más bien a la sombra de la cruz que a la sombra de aquellos que podían apoyarlo o ayudarle. Muchos de los que al principio comenzaron a seguir a Jesús, ahora van a ser aquellos que van a gritar: crucifícale, crucifícale. Las palabras de Pedro de alguna forma tienen que formar parte de nuestras palabras, de lo que sentimos en nuestro corazón o lo que deseamos. Jesús los confronta con una pregunta de alguna forma importante, una pregunta que los sacude, no solo a los discípulos, sino a todos los que le seguían en ese momento, ¿verdad? Esa pregunta hoy también está dirigida a nosotros. ¿Queréis acaso iros vosotros también? El seguirme a mí no es fácil. El andar por el camino que yo voy a transitar no va a ser un camino fácil, ni un camino, ¿verdad?, de lujo o de comodidades o de cosas que pueden ser extraordinarias. A veces la vida cristiana entraña mucho sacrificio. Jesús nos confronta con esa pregunta. ¿Queréis vosotros también marcharos? ¿Queréis abandonar vuestra fe? Es una pregunta directa. Jesús no obliga a nadie. Jesús respeta nuestras decisiones. Eso sí, Él quiere que decidamos, pero que decidamos de una forma acertada. Porque finalmente tendremos que tomar alguna decisión. Recuerdo la historia de una mujer, creo que la he contado en alguna otra ocasión. La experiencia de esta mujer de alguna forma se desenvuelve durante la Segunda Guerra Mundial. Era una mujer creyente y finalmente es llevada a uno de los campos de concentración nazi. Y estando en uno de los barracones, donde solo había mujeres, ¿verdad?, los separaban hombres y mujeres, estando en ese barracón, una de las compañeras que ella tenía decidió en un momento arrodillarse y ponerse a orar a Dios, e invitó a todas las compañeras que habían en el barracón. Les dijo: ¿por qué no oramos y pedimos que el Señor nos ayude, fortalezca nuestra fe para no tener que padecer, y si padecemos, que el Señor nos dé las fuerzas necesarias para seguir adelante? Bueno, esta mujer que había decidido dejar de seguir a Cristo, de alguna forma la recriminó y le dijo: ¿pero qué estás diciendo? A Dios no le importamos. Es más, a veces dudo hasta que haya un Dios. Yo antes era cristiana, pero he decidido dejar de creer. La otra compañera le preguntó: ¿pero por qué? Y ella dijo: mira, no es solamente el que nos haya traído aquí a este campo de concentración o lo haya permitido el Señor, sino, por si fuera poco, es que el barracón está lleno de pulgas. ¿Tú crees que Dios puede permitir eso? ¿No es bastante sufrimiento el que tenemos que además permita que el barracón esté lleno de pulgas? La muchacha que se había arrodillado se levantó por un instante y le dijo: mira, arrodíllate conmigo y dale gracias a Dios por las pulgas. Porque los nazis todas las noches entran a otros barracones de mujeres donde no hay pulgas para violarlas. Y aquí no entran gracias a las pulgas. Esta mujer se conmovió y de alguna forma se dio cuenta de que tenemos que seguir a Cristo a pesar de que el camino sea duro y a pesar de que muchas veces no entendamos las situaciones. Pedro lo dijo bien claro: Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién vamos a ir? Cuando la vida nos sacuda, ¿a quién vamos a ir? Cuando no encontremos nada a qué aferrarnos, ¿a quién vamos a ir? Cuando nos sorprenda la muerte, cuando nos sorprenda la enfermedad, cuando nos sorprenda la angustia, ¿dónde vamos a poner nuestro ancla? ¿Dónde va a estar nuestra fe? ¿A quién vamos a ir? Es una respuesta con mucho sentido, con mucha sabiduría e inteligencia, y que de alguna forma se la reveló a Pedro el Espíritu Santo.
¿A quién vamos a ir, mis queridos hermanos, en los momentos de dificultad? ¿Vamos a renunciar a Jesús? ¿Vamos a dejar de seguir a Jesús porque a veces el mundo nos sacude, la sociedad nos sacude, la enfermedad, los problemas nos sacuden? ¿Esos van a ser los motivos para dejar de ir a Jesús? ¿Y después qué? ¿Qué va a ser de nosotros el día de mañana? Pedro acertadamente lo dice bien claro. Señor, ¿a quién iremos? Yo quisiera invitarte a que cuando estés triste puedas ir a aquel que te puede dar el gozo, aquel que puede de alguna forma tocar tu corazón y llenarlo de gozo. Cuando estés desesperado, acércate, sigue a aquel que puede darte de nuevamente la esperanza. Cuando tengas dudas, acude a aquel que puede despertar en ti la fe, la seguridad y la convicción de que hay un mundo mejor más allá. Cuando no sepas qué camino escoger, acércate a aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. En Cristo tenemos nuestra seguridad y tenemos de alguna forma la convicción de que finalmente Él nos va a llevar a un lugar seguro. Cuando te invada la enfermedad, no le digas a Dios por qué. Dile: Señor, ya me lo explicarás el día de mañana. A veces no entendemos, porque ya no es el renunciar, porque muchos renuncian a seguir a Jesús. Es a veces que incluso los mismos seguidores de Jesús, a veces tenemos que entrañar dificultades que no entendemos. ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué a veces nos azota? Cuando somos fieles al Señor, cuando de alguna forma le seguimos y nunca le hemos fallado, o por lo menos pensamos que nunca le hemos fallado. Cuando de alguna forma la muerte esté a las puertas, yo te invito a que acudas a aquel que es la resurrección y la vida. En Jesús hay solución. Quizás no hoy, quizás no en este mundo, pero seguro, ¿verdad? Como dice Pedro, que la palabra de vida eterna, ¿verdad? ¿A quién vamos a ir? Sino solo a Jesús. Él tiene la vida eterna, Él tiene la salvación y tiene la solución para cada uno de nosotros. ¿A quién estamos yendo hoy, mi querido hermano, mi querido amigo que me escuchas? La palabra de Dios nos invita a ir a Jesús, a seguirle. Quizás el mundo nos ofrezca muchas opciones, pero ¿y después de eso qué? ¿Y mañana? ¿Cuál va a ser nuestro futuro? ¿Habrá salvación en este mundo? Yo creo que debemos ir a Jesús, como decía Pedro. ¿A quién vamos a ir? Sino a ti, Señor, porque tú tienes palabras de vida eterna. Las palabras de Jesús, de alguna forma, forman parte de nuestra vida cotidiana como cristianos. Hace un par de sábados os hablaba de palabras de vida eterna, de promesas que encontramos en la Escritura que pueden transmitirnos esperanza. En los momentos difíciles, la palabra de Cristo puede marcar una diferencia. Puede ser nuestro ancla seguro para que de alguna forma no nos dejemos llevar por las corrientes y por los embates, ¿verdad?, de este mundo. La palabra de Jesús puede ser reconfortante, puede ser vivificante para nuestro alma y sobre todo va a traer esperanza en estos momentos de incertidumbre. Y finalmente, y estoy seguro, estoy convencido de que podremos alcanzar la vida eterna. Yo te pregunto en esta tarde, ¿encuentras en las palabras de Cristo, en las palabras de Dios, palabras de vida eterna? Como dijo Pedro, solo en ti, Señor, hay palabras de vida eterna. ¿Encontramos en la palabra de Dios palabras de vida eterna? ¿Encontramos en Cristo esa palabra que necesitamos para seguir adelante? ¿Vives confiado en las promesas de Cristo? ¿En las promesas de Jesús? ¿A quién iremos? Esa es la pregunta. ¿A quién irás cuando tengas problemas familiares? ¿A quién irás cuando tengas problemas con tus hijos? ¿A quién acudirás cuando pierdas el trabajo o si ya lo has perdido? ¿A quién irás cuando estés atravesando por una enfermedad, por un problema grave? ¿A quién irás? Yo te invito en este momento a que acudas a Jesús, a que no te rindas,
a que lo sigas a pesar de las dificultades, porque Él tiene palabras de vida para vida eterna. Él tiene la solución para este mundo. Él tiene la solución para nuestros problemas. Te invito nuevamente para que a las 9 podamos unirnos juntos en oración y podamos ir delante del Maestro, a aquel que tiene la palabra viva y aquel que tiene las promesas para poder mantenernos en estos momentos de dificultad. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y te deseo un feliz y bendecido sábado. Amén. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida viene